Ahora vamos a compartir una palabra. Estamos en un tiempo especial. Estamos en un tiempo especial, un tiempo de celebración, tiempo de Navidad. Ya los cantos de esta Navidad, la suave brisa que nosotros vemos, el cantar de los árboles, anuncian un tiempo nuevo. Y qué bueno que nosotros podamos celebrar como cristianos este tiempo. La mayoría de la gente celebra la Navidad, pero uno se pregunta, ¿qué celebran? Simplemente lo que el comercio le ha indicado hacer. Fiesta, lechón, comida, ron, cerveza. Lo propio de este tiempo, la celebración de algo que la gente no sabe. Porque, ¿qué significa Navidad? Navidad es una palabra que viene del latín natividad. Y natividad es nacimiento. ¿Qué se celebra? ¿Quién nace? Lo que se celebra es el nacimiento de Jesús. Pero Jesús no nace ahora. Ya Él nació. Él ha nacido ya. Jesús dividió la historia de la humanidad en dos, antes y después de Él. Estamos 2021 después de Cristo. ¿Y qué significado grandioso tiene este hecho del nacimiento de Jesús? Si solo celebramos la Navidad, no estamos celebrando nada. Estamos celebrando una fiesta más del mundo, que es la transición que hubo de una fiesta que los pueblos paganos hacían al dios Sol, que eran las tabernalias, y que cada año celebraban el año nuevo al dios Sol. Cuando se convierte el imperio romano, se convierte al cristianismo porque el emperador Constantino asumió el cristianismo como la religión oficial del imperio. Esa fiesta que se celebraba al dios Sol, entonces se cambió para celebrar la fiesta ahora al nuevo Dios que era Jesucristo. Y por años se ha estado celebrando la Navidad el 24 de diciembre. Las fiestas de las tabernalias que se les realizaban al dios Sol eran por una semana completa y comenzaban desde el día 24 y terminaban el día 31 cuando se iniciaba el año nuevo. Nació Jesús el 24 de diciembre. No nació Jesús el 24 de diciembre. ¿Para qué fecha probable nació Jesús? Del 15 de septiembre al 15 de octubre. ¿Cómo podemos nosotros determinarlo eso? Por la correlación de las fiestas judías, el embarazo de Isabel, la prima de María, de Juan Bautista, el que bautizó a Jesús, y el embarazo de María, la madre terrenal de Jesús. ¿Nació Jesús el 24 de diciembre? No nació. Entonces la pregunta es, ¿por qué se celebra el día de la Navidad el 25 de diciembre? Ya le he explicado que es la transferencia de una fiesta que se realizaba anteriormente. Ahora, ¿qué actitud debemos asumir nosotros en este tiempo como cristianos? Hay muchas cosas que son propias
del mundo. Y si la Navidad se celebra para recordar que Dios ha venido a la tierra, que ha nacido ya y que está en el corazón de todo aquel que recibe a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, entonces estamos celebrando de manera correcta este tiempo de la Navidad. El nacimiento de Jesús no puede desconectarse de su crucifixión, muerte y resurrección. Porque no nació alguien para exaltación de un hombre. No nació alguien con con un gran renombre y una gran reputación para que sea conocido por todos los hombres y ahí termine. No. Jesucristo nació, pero vino a la tierra con un propósito. Y ese propósito por el cual vino a la tierra debe ser el motivo por el que nosotros debemos celebrar la Navidad. ¿Cuál es el propósito que Dios estableció en el nacimiento de Jesús? Pues debemos ir a la palabra de Dios, que es la que nos guía a nosotros para nosotros encontrar la fuente de la verdad. Desde los tiempos antiguos, Dios habló a través de los profetas como si hubiese sido un retrato detallado de quién sería el Mesías, el Salvador del pueblo de Israel. Pero también Dios había dicho que ese Mesías vendría no solo para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones y pueblos de la tierra. Y por eso nosotros hoy podemos llamarnos cristianos, porque la salvación es para todo aquel que cree en Jesucristo y le recibe y le entrega su vida a Él. Confiesa su nombre y es guiado por el Espíritu de Dios, ese se convierte en el verdadero Hijo de Dios. Y vamos a leer en Isaías capítulo 7, verso 14, para que nosotros veamos cómo la palabra de Dios nos habló a través de los profetas, nos habló a través del testimonio de Jesús y nos sigue hablando a nosotros hoy, a nuestras vidas. En Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, eso es Dios con nosotros. Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. Y más adelante, en el capítulo 9, habla del nacimiento y reinado del Mesías. Y dice en el verso 6 del capítulo 9, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 5 elementos que constituyen la gracia que había en Jesucristo. La gracia se derramó sobre Él. Él es el más bello de los hijos de los hombres. Aleluya. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo, nuestro Señor. 5 cualidades especiales en ese niño. Sería admirable. Hoy Jesucristo es el más admirado de todos los hombres que han pasado por la tierra. Consejero, todo aquel que acude a Él puede encontrar la ayuda, la respuesta, el ancla que nosotros necesitamos para poder caminar una vida en abundancia aquí en la tierra. Y Él es el que nos regaló por su gracia el don más precioso de todos, que es la vida eterna. La vida eterna. Jesucristo nos dio vida.
Él nos regaló la vida eterna. Él es el Dios fuerte. Él está por encima de todo principado y potestad y todo nombre que se nombra. Él es Padre eterno porque se convirtió a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, se convirtió el Padre en el Dios eterno para todo hombre que reciba la salvación a través del único y suficiente mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice el verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, porque reinará para siempre Jesús. Y dice sobre el trono de David, sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos realizará esto. Él lo hizo por su propia iniciativa. Dios, cuando estábamos nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados, Él por su gran amor se hizo hombre. Vino a la tierra, nació de una mujer virgen, como fue profetizado por el profeta Isaías, llamado el profeta mesiánico. Nacido de mujer, vivió como un hombre, y llegado el tiempo del cumplimiento, se entregó en una cruz. Luego de haber realizado grandes señales, prodigios y maravillas mientras estuvo aquí en la tierra, sanando a los enfermos, liberando a los que estaban cautivos, sacando de prisión a todos los que estaban con el alma esclavizada y en prisión, proclamando la gracia de Dios, la salvación que solo Él pudo hacer por nosotros, Jesucristo. Y en el verso 11, en el capítulo 11, verso 1, dice, saldrá una vara del trono de Isaí, Isaí el padre de David, y su retoño brotará de sus raíces, y sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. 7 espíritus que estaban todos depositados en la plenitud de su ser en Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Eso es lo que nosotros creemos. Y Él demostró que es Dios al resucitar de entre los muertos. Celebrar un nacimiento sin conectarlo con la resurrección no tiene sentido. Porque ¿quién es el que nace? Aquel que resucitó de entre los muertos después de haber realizado el sacrificio por nosotros en la cruz al derramar su sangre para arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Ese es Jesucristo, el retoño que brotó de las raíces mismas de Isaí y que consolidó el trono de David para siempre, y sobre quien reposó toda la gracia de Dios. Y su deleite, dice el verso 3, estará en el temor de Jehová. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que sepa de oídas, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad en favor de los mansos de la tierra, los mansos y humildes de corazón. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío, porque aquel que al escuchar de Jesucristo no lo acepta, se condena a sí mismo por no haber recibido al unigénito Hijo de Dios. Pero la buena noticia es que aquel que le recibe tiene vida eterna. Tiene vida eterna. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Juan 6:45. Tiene vida eterna. Es la posesión adquirida, es la herencia que Jesucristo nos dejó a nosotros. Y dice el verso 5, y será la justicia cinturón de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones.
es decir, que sobre él estaba la autoridad y el poder para gobernar sobre todo lo creado. ¿Y cómo se ejecutó esa obra que 500 y tantos años antes había sido declarada por el profeta Isaías? En Lucas capítulo 1, a partir del verso 30, dice: y el ángel le dijo a María, voy a leer desde el verso 26 de Lucas en el capítulo 1. Dice: al sexto mes fue enviado de Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, cumplimiento de la palabra de Isaías, a una virgen desposada con un hombre llamado José, o sea que no estaba unida en matrimonio aún, era virgen, descendiente de David, cumplimiento de la palabra que había sido declarada, que de la descendencia de David nacería el Salvador del mundo. Y el nombre de la virgen era María, y entrando donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó profundamente por esas palabras y consideraba qué significaría este saludo. Y el ángel le dijo: deja de temer, María, deja de temer, María. Verso 30, porque has hallado gracia ante Dios. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús, Dios de salvación. Eso significa Yeshua, que hemos nosotros cantado. Yeshua, Dios salva. Dios es salvación. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesucristo reina para siempre y su reinado no tiene fin. Vamos a darle un aplauso al que está exaltado en el trono, intercediendo por nosotros en su reino. Entonces le dijo María al ángel: ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le respondió y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu pariente Elizabeth también, ella ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en 6 meses la que era llamada estéril. Por este tiempo de la concepción, que ya tenía 6 meses, es que podemos deducir el tiempo para el cual nació Jesús, porque Isabel concibió en el tiempo que le correspondía a su esposo, sacerdote Zacarías, servir como sacerdote en una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Correspondía al mes de mayo. Y por analogía podemos nosotros ir poniendo los tiempos de cada uno de estos nacimientos, y al unirlos entonces deducimos, sacamos la conclusión que el nacimiento de Jesús fue en septiembre, posiblemente del 15 al 30 de septiembre. No es para hoy el momento para explicar con detalle esto que le estoy hablando, pero esta es la verdad, la realidad. Y dice: la que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. No hay nada imposible para el Dios grande, para el Dios fiel, para el Dios todopoderoso. Y en esto ahora nos llama mucho la atención, que en estos días se está hablando de que se puede coartar la vida de personas que tengan 3, 6, hasta 9 meses de gestación. Son personas, son seres vivos. Porque la concepción se da cuando el óvulo se une, que el espermatozoide se une al óvulo de la mujer. Ahí es donde está la concepción.
Ya el ADN, ya todas las características del que van a ser están en ese código que se estableció mediante la unión del óvulo y del espermatozoide. Porque la vida surge en el mismo momento donde hay esa unión. Pero hoy se hablan de causales para justificar asesinar a seres indefensos e inocentes como lo son los que están en el vientre de una madre. Hoy se quiere hablar del sexo libre, hoy se quiere proclamar cosas que lo que hacen es llevar la sociedad a la destrucción, porque atacan el principal diseño de Dios para el hombre, que es la familia. Y vemos nosotros en la palabra de Dios cómo mediante el anuncio del ángel vino a nosotros el Salvador del mundo. Y el Espíritu Santo cubrió a María con su sombra. Se posó sobre ella para que dentro de ella naciera el que iba a ser el Salvador del mundo. Pero no nació de la unión de un hombre con una mujer, sino que la vida misma de Dios tomó lugar en el vientre de María. ¿Y cómo podemos nosotros testimoniar esto del nacimiento de Jesucristo? En Mateo capítulo 1, verso 20, dice que José, que era el que estaba para casarse con María, al ver que estaba embarazada, resolvió denunciarla secretamente, porque cuando había fornicación en el pueblo de Israel o adulterio, la mujer podía ser objeto de castigo, y en el caso del adulterio era la muerte, conforme a la ley. Y entonces dice el verso 20, y pensando él en esto, José, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Fíjese aquí esta palabra clave, engendrado en ella, no creado, no dice creado en ella. Nosotros somos creados cuando el óvulo y el espermatozoide se unen y surge una vida. Pero Jesús fue engendrado, ¿por qué? Porque Él existía desde antes. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él tomó lugar en María, pero ella persistía. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas y en Él todas las cosas son y existen. Ese es Jesucristo en el que nosotros creemos. Él no es un Dios de palo, Él no es un Dios de fábula ni de novela. Él no es un Dios de madera puesto en una pared. Él no es un Dios de postalita, ni tampoco de un crucifijo. Él es un Dios vivo. Él vino a la tierra, Él nació de una mujer, Él creció como hombre, Él murió en una cruz y resucitó al morir. ¡Aleluya! Ese es Jesucristo, el Dios en quien nosotros creemos, el Dios con nosotros. Jesucristo el Señor. Y dice el verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará, Dios de salvación. Ese es Jesucristo, Yeshua, el Dios que salva. Y todo esto aconteció, dice el verso 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Wow! Yo no sé si usted está tomando esto a la ligera, pero estamos hablando que el Dios que creó los cielos y la tierra se hizo hombre en Jesucristo, nació de una mujer
Se entregó a sí mismo en una cruz, resucitó al morir y vive para siempre. Y porque Él resucitó, nosotros también tenemos esperanza de vida, tenemos garantía de salvación. Esa es la celebración del nacimiento, de la Navidad. Esa es la gran celebración, que la vida de Dios se ha manifestado a los hombres, que la luz brilla ahora en medio de la oscuridad y de las tinieblas, y que la sombra de muerte que pesaba sobre el hombre caído por el pecado ha desaparecido de la faz de la tierra, porque Jesucristo ha abierto por nosotros las puertas del cielo y nos abrió el camino ancho, el camino de la vida eterna. Ese es Jesús en quien nosotros creemos. Ese es Jesús a quien nosotros celebramos. Ese es Jesús. Ese es nuestro guía y Señor. Y nos dejó el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros tuviéramos una ayuda, un consuelo, para que nosotros tuviéramos alguien de quien nosotros aferrarnos para que nuestra salvación esté completamente asegurada. Él es el guía de todo aquel que ha recibido a Jesucristo, el Espíritu Santo. Él es el guía. Y vamos a Mateo ahora en el capítulo 2, verso 4. Dice, y convocado todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, le preguntaba, hablando del rey Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito por medio del profeta. Jesucristo nació en el mismo lugar que fue anunciado más de 500 años antes. ¿Y cuál fue ese profeta que anunció la venida del Mesías y el lugar exacto donde nacería? Miqueas capítulo 5, verso 2 dice, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña para ser contada entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese diseño era un diseño divino. El lugar donde nacería el Salvador del mundo fue declarado más de 500 años antes. Fue declarado el lugar donde nacería, cómo nacería, cuál sería la misión para la que él venía a la tierra. Todos los detalles fueron establecidos y se cumplieron en Jesús. ¿Qué más queremos nosotros hoy? ¿Qué más podemos nosotros querer que no sea la salvación, la vida eterna? ¿Podemos nosotros esperar algo más? ¿Podemos nosotros querer más que lo que Jesucristo nos dio como un regalo? Que podamos nosotros hoy recibir esa salvación. Ya pueden subir. Que podamos nosotros recibir esa salvación. Y si alguien aquí en este lugar no ha recibido a Jesucristo, prepárate para este tiempo. Porque Jesús nace hoy, es en el corazón de aquel que no haya recibido la vida eterna que Él ofreció en la cruz. Él nace en todo aquel. Escúcheme bien, no se distraiga. Escúcheme bien. Él nace en el corazón de todo aquel que se arrepiente y le pide perdón por sus pecados. Si esa es tu condición, si tú quieres cambiar tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de actuar, conforme al modelo Jesucristo, tu vida va a ser diferente. Tu vida va a ser diferente. ¿Quién de los que hayan recibido a Jesús se ha arrepentido? Ninguno nos hemos arrepentido. Estamos felices y contentos
de tener un ancla de la cual nosotros estamos aferrados, una salvación que por medio de Él nosotros tenemos asegurada. Tenemos una salvación asegurada en Jesús.